A ver, pensemos, ¿qué se puede comprar hoy con $1? Quizás un refresco, algo pequeño. Pero, ¿qué pasaría si ese único dólar tuviera que cubrir absolutamente todo? Comida, agua, un lugar donde dormir, todo, por un día entero. Olvidémonos un poco de las estadísticas y los grandes números. Hoy vamos a sumergirnos en la historia real de dos estudiantes que vivieron esta realidad en carne propia. Y créanme, lo que descubrieron les cambió la vida por completo. Casi me he desmayado, hoy como 3 veces. Miren, esto no es parte de un guión de película. Es una anotación real del diario de uno de los participantes. Y es quizá el recordatorio más brutal de que cuando vives con $1 al día, no estás ahorrando o siendo minimalista. Estás literalmente luchando por sobrevivir cada minuto. Bueno, vamos a ponernos en situación. Todo esto ocurrió en una pequeña aldea rural en Guatemala, un lugar donde la pobreza extrema no es un concepto que se lee en los periódicos, es simplemente el día a día para la mayoría de la gente. Y ellos son Chris y Zach. Para ellos, la pobreza mundial no era solo un capítulo en un libro de economía. Como estudiantes, estaban de hecho un poco frustrados con la teoría. Querían saber qué se sentía de verdad. Querían ponerle un rostro a esa cifra de 1.000 millones de personas. Así que tomaron una decisión radical: ir y convertirse, por un tiempo, en parte de esa estadística. Este fue su presupuesto. $1 por persona por día. Para la comida, el agua, para absolutamente todo. Nada más. Y no fue cosa de un fin de semana. Se comprometieron a hacerlo durante 56 días. Son casi 2 meses en una lucha constante y diaria por salir adelante. Pero aquí viene lo más interesante y lo más duro. Para que el experimento se sintiera real, sus ingresos no eran fijos. O sea, no recibían $1 cada mañana y ya. Para imitar la vida de un jornalero local, cada día sacaban un papelito de un sombrero que decidía cuánto ganaban ese día. A veces era $1, a veces 0. Y el resultado de eso fue una montaña rusa de ansiedad. Miren este ejemplo. Durante 4 días seguidos, la suerte simplemente no estuvo de su lado. El total que ganaron fue de apenas 2 quetzales, lo que significaba que cada uno tenía que sobrevivir con solo 12 centavos al día. La incertidumbre dejó de ser una palabra y se convirtió en un hueco en el estómago. ¿Y qué le hace esa clase de estrés al cuerpo humano? Pues el costo físico fue inmediato y fue brutal, porque el hambre no es una idea, es una fuerza física que te consume la energía, la claridad mental y al final la voluntad. El contraste con sus vidas normales era abismal. Pasaron de comer más de 2.000 calorías diarias a duras penas 500. El menú, frijoles negros y arroz. Llegaron a un punto de desesperación tal por calorías que comían manteca de cerdo pura, así, a cucharadas, solo para tener algo de energía para funcionar. Y claro, esta dieta tan deficiente trajo consecuencias casi de inmediato. Sufrían mareos constantes cada vez que se ponían de pie. De hecho, uno de ellos se desmayó por la desnutrición. Se sentían sin energía para nada. Y a eso, súmenle parásitos estomacales por beber agua no purificada y una pérdida de peso drástica. Y es ahí cuando llega la enfermedad que una crisis de salud se convierte en una crisis económica. Chris contrajo un parásito llamado giardia. La medicina costaba 200 quetzales, una fortuna, una cantidad imposible de conseguir. Y aquí es donde el experimento chocó con la dura realidad. Ellos tenían un botiquín de emergencia. Sus vecinos, la gente del pueblo, no. Ese era el verdadero lujo que los separaba. Pero el cuerpo no es lo único que se agota. La verdadera batalla, esa que no se ve por fuera, se pelea en la mente. La ansiedad constante de no saber si vas a comer al día siguiente es una carga pesadísima. Y fue un niño de 12 años, un chico llamado Chino, quien les dio la lección más dura de todas. Su amistad puso el experimento de los chicos en una perspectiva completamente diferente, mostrándoles el abismo que hay entre una lucha de 56 días y una lucha que dura toda la vida. La historia de Chino es un efecto dominó devastador. Su familia no pudo pagar la factura de la luz, así que mucho menos podían pagar los $25 de los útiles escolares. Y así, de un día para otro, a los 12 años, el sueño de Chino de ir a la escuela se esfumó. Su nueva realidad era trabajar en el campo. La pobreza no solo te roba la comida, te roba el futuro. Esto nos lleva a la elección más cruel de todas, una que las familias de la aldea enfrentan todos los días. ¿Usas el poquísimo dinero que tienes para darle de comer a tu hijo hoy o lo inviertes en su educación con la esperanza de un futuro mejor? Es una decisión que, en serio, nadie debería tener que tomar jamás.
Y sin embargo, en medio de estas dificultades que parecen imposibles, Chris y Zack descubrieron algo increíble, una capacidad de resiliencia, de ingenio y sobre todo de generosidad que no se esperaban. Y justo ahí, en medio de la mayor escasez, encontraron la abundancia más inesperada. Sus vecinos, Anthony y Rosa, que vivían con lo justo, un día los invitaron a comer pulique, un plato tradicional que se prepara solo en ocasiones muy especiales. Fue un acto de generosidad pura que les enseñó que la riqueza no siempre se mide con dinero. Esa misma solidaridad se manifestaba en ingenio puro. Como no tenían acceso a bancos, la comunidad había creado su propio sistema financiero, una red de apoyo para superar juntos los obstáculos económicos, y lo llamaban el Club de Ahorro. El sistema era simple, pero de verdad era brillante. 12 amigos ponían $12 cada mes en un fondo común. Y cada mes, por sorteo, uno de ellos recibía la suma total. Esto permitía que una familia pudiera comprar algo que les cambiara la vida, como una estufa de leña que no llenara de humo la casa, o pagar una emergencia médica. Eran sus propias microfinanzas, basadas en la confianza mutua. Entonces, después de 56 días de hambre, de enfermedad, de ansiedad, ¿cuál fue la lección final? ¿Qué se llevaron de todo esto? Pues, la lección final fue una especie de paradoja. Entendieron por qué los grandes programas de ayuda internacional a veces fallan, porque intentan imponer una solución gigante desde afuera. En cambio, descubrieron que las soluciones más potentes eran las que nacían de la propia comunidad, de su ingenio y sus necesidades reales. Y esto los llevó a descubrir el poder de las soluciones parciales. La idea no es encontrar una varita mágica para acabar con la pobreza de golpe. Se trata de dar pequeños pasos que marquen una gran diferencia. Porque pasar de ganar $1 al día a ganar 2 puede no sonar a mucho, pero para una familia significa poder elegir entre que su hijo trabaje en el campo o que vaya a la escuela. Significa cambiarles el futuro. Y esta es la reflexión final de Chris, que es demoledora. Para él, el experimento tenía fecha de fin. Perdió 9 kilos, sí, pero pudo volver a casa. Y su experiencia nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Qué pasa con los más de 1.000 millones de personas para quienes esto no es un experimento? Para quienes esta es su única y constante realidad, día tras día tras día.